En Energía del Futuro, Renovables, Fusión y los límites de la tecnología exploramos una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a producir la energía que necesita el mundo sin agravar las crisis que ya enfrentamos? A lo largo de esta compilación recorremos el panorama completo, desde las energías renovables que ya utilizamos hoy y sus límites reales, hasta las tecnologías que prometen cambiarlo todo, como la energía solar espacial y la fusión nuclear. Más allá del entusiasmo y de los discursos simplificados, analizamos qué soluciones son viables, cuáles siguen siendo experimentales y qué barreras tecnológicas, económicas y políticas aún no hemos superado. Este no es un recorrido optimista ni pesimista, sino crítico y necesario, para entender hacia dónde se dirige realmente el futuro energético de la humanidad. Imagina que el sol que ilumina tu ventana, el viento que sopla en los cerros y hasta el calor que emana del suelo bajo tus pies, pudieran alimentar tu casa, mover el metro de tu ciudad o incluso cargar tu celular. No. No es ciencia ficción. Es ciencia en acción. Estamos viviendo una revolución energética sin precedentes. En un mundo sacudido por crisis climáticas, guerras por recursos y precios del petróleo que suben hoy más que nunca, las energías renovables han dejado de ser una opción alternativa para convertirse en una urgencia global. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué están redefiniendo la economía y la geopolítica? ¿Qué es eso de la hibridación energética? ¿Cuál es la tecnología de frontera que ya está cambiando las reglas del juego? ¿Y qué impacto tendrá todo esto en tu vida? ¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables son fuentes de energía que se obtienen de la naturaleza y que, a diferencia de los combustibles fósiles, no se agotan. Hablamos de la luz solar, el viento, el agua, el calor del subsuelo y los residuos orgánicos. Estas fuentes no solo son inagotables, sino que además no contaminan el aire que respiramos, ni emiten gases que calientan el planeta como si fuera una olla express sin válvula. Por eso, son esenciales para mitigar el cambio climático y reducir nuestra dependencia de fuentes contaminantes como el petróleo, el carbón o el gas natural. En resumen, con las energías renovables, ganas tú y gana el planeta. Tipos de energías renovables. Empecemos por conocer a los protagonistas de esta revolución. Los tipos de energía limpia líderes hoy día son 1. Solar, capta la radiación del sol mediante paneles fotovoltaicos o térmicos. Ideal para países en Latinoamérica, donde el clima es muy favorable. 2. Eólica, aprovecha la fuerza del viento para mover turbinas. El istmo de Tehuantepec, por ejemplo, tiene uno de los corredores eólicos más potentes del hemisferio occidental. 3. Hidroeléctrica, transforma el movimiento del agua, ríos, presas, en electricidad. América Latina ya obtiene más del 40% de su electricidad de esta fuente. 4. Biomasa, convierte residuos orgánicos, agrícolas, forestales, urbanos, en energía. Aquí aplica la ley del reciclaje energético, nada se desperdicia, todo se transforma. 5. Geotérmica, extrae el calor del subsuelo. México es uno de los principales productores mundiales de este tipo de energía, especialmente en Baja California. Tecnologías de frontera. ¿Y qué hay de nuevo en este mundo verde? Muchísimo. Las energías renovables están evolucionando muy rápido. Algunos avances recientes son: celdas solares de perovskita. Se trata de una tecnología emergente en generación de energía solar, que utiliza materiales con una estructura cristalina especial capaces de absorber la luz del sol de manera muy eficiente. A diferencia de las tradicionales celdas de silicio, estas nuevas celdas pueden producir más electricidad con menor costo de fabricación en configuraciones avanzadas llamadas tándem,
donde se combinan con otras capas solares, ya han alcanzado niveles récord de eficiencia, con potencial para revolucionar el mercado. Hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un tipo de combustible que se produce usando energía renovable, como la solar o la eólica, para separar las moléculas del agua y extraer el hidrógeno. Este gas puede luego almacenarse y usarse como fuente de energía. Lo más importante es que, al generarse sin quemar combustibles fósiles, no contamina. Su gran ventaja es que puede utilizarse en industrias que hoy dependen mucho del gas natural, como la fabricación de acero, cemento o transporte de carga pesada. En otras palabras, el hidrógeno verde es como un combustible limpio del futuro que podría ayudar a descarbonizar sectores muy difíciles de electrificar directamente. Aerogeneradores flotantes. Turbinas eólicas instaladas en mar abierto, donde el viento sopla más fuerte. Y sin quejas por arruinar la vista de la playa. Agrivoltaica. Paneles solares instalados sobre cultivos agrícolas. Protegen las plantas del sol extremo y generan energía al mismo tiempo. Almacenamiento y estabilidad energética. El reto más dramático de las renovables es su intermitencia. Un día todo va bien, el sol y el viento están a tope. Y de pronto, silencio total, tal como ocurrió en abril de 2025 en España y Portugal, donde más de 60 millones de personas se quedaron sin luz en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque todavía se investiga, fue un recordatorio contundente: sin respaldo o redes inteligentes, el sistema queda tan vulnerable como tu internet con un apagón inesperado. Entonces, ¿cuáles son los avances en almacenamiento de energía? 1. Baterías de estado sólido. Una nueva generación que supera a las de litio en capacidad, seguridad y durabilidad. No se incendian, duran más y ocupan menos espacio. 2. Hidrógeno como almacenamiento. Ideal para guardar el excedente de electricidad renovable y usarlo cuando se necesite. 3. Precios negativos de electricidad. En algunos países, cuando hay exceso de energía renovable y baja demanda, el precio se vuelve negativo. Literalmente te pagan por consumir. Por eso, las soluciones de almacenamiento no son opcionales, son la clave para que las energías renovables funcionen las 24 horas del día. Hibridación. Otro avance estratégico es la hibridación, que consiste en combinar varias fuentes renovables con almacenamiento en un solo sistema. Por ejemplo, solar, más eólica, más baterías. Así, cuando no hay sol, hay viento, y cuando no hay viento, hay energía almacenada. Tenemos el ejemplo de la isla El Hierro en España o algunas zonas remotas de Chile que ya funcionan casi al 100% con sistemas híbridos. Esto permite independencia energética total. Para América Latina, con su diversidad geográfica, la hibridación representa la fórmula ideal para un suministro energético confiable y limpio. Inteligencia artificial. Ahora, ¿quién coordina todo este sistema? No es un mago, es tecnología. Las redes inteligentes permiten gestionar la oferta y la demanda de energía en tiempo real. Pueden redirigir flujos, almacenar excedentes y detectar fallas, y aquí entra la inteligencia artificial. Prevé cuándo y dónde se necesita más energía, optimiza el funcionamiento de turbinas y paneles, realiza mantenimiento predictivo para evitar fallas costosas. En el futuro, los sistemas energéticos serán autónomos, inteligentes y descentralizados. Todo gracias a la inteligencia artificial. Desafíos. Nada es perfecto. Las energías renovables también enfrentan desafíos reales. Alta inversión inicial. Sobre todo en regiones con poco financiamiento. Infraestructura obsoleta. Que sea incapaz de integrar nuevos sistemas.
falta de políticas estables que desalientan la inversión privada. Además, algunos expertos alertan sobre una posible burbuja renovable, es decir, una expansión rápida sin planificación que podría provocar saturación de redes, desperdicio de energía y pérdidas económicas. Estos riesgos son advertencias para hacerlo mejor, con más inteligencia y planificación. Beneficios y riesgos. Las energías renovables no solo salvan al planeta, también cambian la vida cotidiana. Entre los potenciales beneficios se tienen los siguientes. 1. Menor contaminación del aire y el agua. 2. Energía más barata a largo plazo. 3. Generación de empleos verdes. 4. Independencia energética frente a países exportadores. Por otra parte, se considera que los desafíos sociales que se incrementarán son los siguientes. 1. Transición laboral de industrias fósiles a limpias. 2. Uso de tierra y agua que puede generar conflictos. 3. Acceso desigual si no se aplican políticas inclusivas. La clave está en diseñar una transición justa que no deje a nadie atrás. El futuro. Para el año 2030 y más allá, el escenario energético global estará definido por 4 tendencias clave. La energía solar y eólica dominarán la generación eléctrica gracias a su bajo costo y rápida adopción. El hidrógeno verde se consolidará como la alternativa limpia para industrias difíciles de electrificar, como la siderúrgica y el transporte pesado. Las baterías avanzadas junto con la inteligencia artificial optimizarán la gestión y el almacenamiento de energía, garantizando el suministro, estabilidad y eficiencia. Pero esta transición, aunque prometedora, también trae desafíos que no podemos ignorar. El impulso masivo de renovables requiere gran cantidad de minerales críticos, como litio, niobio o tierra rara, lo que puede generar conflictos sociales y degradación ambiental en regiones de extracción. Además, infraestructuras como grandes parques eólicos o solares pueden afectar la biodiversidad local, desplazar comunidades o interferir con usos del territorio. También enfrentaremos tensiones que serán creadas en redes eléctricas veteranas. O el aumento de riesgo económico si no se acompaña de una adecuada planificación de inversión. Con una planificación responsable, integración social y regulaciones que promuevan prácticas justas y sostenibles, estos retos pueden reducirse o evitarse totalmente. Estamos viviendo una revolución energética silenciosa. Una revolución que no explota, sino que transforma. Que no contamina, sino que renueva. Hoy, el futuro está en nuestras manos. O mejor dicho, bajo nuestros pies, en el viento que sopla, en el sol que brilla. ¿Seremos espectadores o protagonistas? ¿Y si te dijera que la energía solar no es tan limpia como crees? ¿Y si cada panel que promete libertad escondiera también un costo oculto, un dilema ético y un poder político que nadie te contó? En este video vas a conocer el panorama completo, la fotografía real de la energía solar, con sus luces y sus sombras. Primero, el lado luminoso, por qué se ha convertido en la energía más democrática y barata de la historia, y cómo ya está liberando a millones de familias en Latinoamérica de facturas impagables. Después, sus sombras, la deuda de carbono de su fabricación, el tsunami de basura tóxica que se avecina y el tablero geopolítico que concentra el futuro energético en manos de China. Luz y sombra. Promesa y peligro. Quédate, porque para decidir sobre el futuro, primero hay que entenderlo todo. El lado luminoso, democratización y oportunidad. La energía solar tiene algo que ninguna otra fuente puede presumir, es la primera energía verdaderamente democrática. No importa si eres una familia en Monterrey o una empresa en Sao Paulo, puedes producir tu propia electricidad justo donde la consumes.
A diferencia de una planta nuclear o termoeléctrica, que requieren miles de millones de dólares e infraestructuras gigantescas, la solar sí puede construirse de a poco. Un hogar instala 2 a 5 kilovatios y logra independencia energética. Es como pasar de comprar siempre agua embotellada a tener un filtro en tu propia cocina. Monterrey, verano. Ana y Diego instalan un sistema en su techo para domar las facturas del aire acondicionado. La primera cuenta llega y es la mitad de lo habitual. A mediodía, su casa produce más de lo que consume y el sobrante regresa a la red como crédito en su recibo. En el chat de la colonia comparten la gráfica y, un mes después, 3 techos más ya están brillando. Para ellos, la energía solar no es ideología, es recuperar control sobre un gasto que cada verano se disparaba. Y esa democratización ya es una realidad en Latinoamérica. Según Bloomberg ANEAD, la región ha superado los 35 gigavatios de capacidad solar distribuida para 2025. Para imaginarlo mejor, es como si 35 millones de techos familiares ya tuvieran sistemas solares funcionando al mismo tiempo. Pero estos 35 gigavatios no aparecieron de la nada. Para entender cómo se logró, veamos algunos de los casos más impresionantes de la región. Brasil es el líder absoluto. Con tarifas altísimas y volátiles, los brasileños encontraron en la solar un refugio económico. Desde 2012, su sistema de compensación permite a hogares y empresas inyectar energía a la red y recibir créditos en su factura. El resultado es impresionante, más de 28 gigavatios instalados en techos solares y 3.5 millones de hogares y negocios beneficiados. En Brasil, los paneles solares dejaron de ser un lujo, hoy son una herramienta básica de gestión financiera. Chile fue pionero con su ley de net billing en 2014. Gracias a esa norma, las compañías eléctricas deben comprar el excedente solar a precio regulado. Y en el desierto de Atacama, con la radiación más alta del mundo, los proyectos solares han logrado precios tan bajos que producir electricidad cuesta hasta 5 veces menos que en la mayoría del mundo. Esto convirtió a la solar en la energía más barata en la historia de Chile y un motor de crecimiento para su economía. Colombia, dependiente en más de un 70% de la hidroelectricidad, enfrenta crisis cada vez que llega el fenómeno de El Niño. Sequías prolongadas disparan los precios y ponen al país en riesgo de apagones. La Ley 1715 de 2014 ofreció incentivos tributarios agresivos, deducciones de renta, exclusión de IVA y depreciación acelerada. El resultado, en pocos años Colombia pasó de casi nada a proyectar más de 1 gigavatio en techos solares para 2025, con miles de empresas y hogares sumándose para blindarse ante la volatilidad. En México, el dolor se llama tarifa doméstica de alto consumo. Basta con usar aire acondicionado en verano para perder el subsidio eléctrico y ver la factura triplicarse. La solar ofrece la salida perfecta. Con la medición neta de energía, los usuarios consumen lo que generan y reciben crédito por el excedente. Para 2025, México ya superó los 3.5 gigavatios en techos solares con más de 400.000 contratos de interconexión. Cada contrato es una familia o negocio que se liberó de la trampa de las altas tarifas. Paraguay es un caso distinto. Gracias a Itaipú y Yacyretá, produce tanta hidroeléctrica que se ha convertido en el mayor exportador de electricidad renovable del planeta. La energía es tan abundante y barata que la solar distribuida casi no despega. Pero este modelo demuestra una lección clave: en la mayoría de los países, la verdadera motivación para instalar paneles no es solo la conciencia ambiental, sino el ahorro económico. En 2010, instalar energía solar era un lujo. Hoy cuesta 10 veces menos, una caída de más del 90% en apenas 15 años. Y no fue un solo factor, sino la combinación perfecta, una producción masiva al estilo Ford, lo que los expertos llaman la ley de Swanson, una innovación constante que hizo los paneles más eficientes.
la optimización de cadenas de suministro globales y una política gubernamental agresiva de subsidios e incentivos. El resultado, la energía solar no solo se volvió accesible, se convirtió en la energía más barata de la historia. Ahora detengámonos aquí. Acabamos de ver la promesa, la energía más barata y democrática de la historia. La revolución es real, pero esta revolución tiene un precio. Y no es uno solo, son 3 costos ocultos que vamos a revelar ahora mismo. Primero, el costo ambiental. Te mostraremos la deuda de carbono con la que nace cada panel y el tsunami de basura tóxica en el que se convierte al morir. Después, el costo geopolítico. Entenderás cómo China construyó un monopolio casi absoluto que le da el poder de apagar la transición energética del resto del mundo cuando quiera. Y finalmente, el costo más incómodo, el costo ético. Te revelaremos la conexión directa entre la energía limpia y una de las crisis de derechos humanos más graves de nuestro tiempo. Quédate, porque lo que vas a ver en los próximos minutos no solo cambiará tu opinión sobre la energía solar, cambiará la forma en que entiendes el precio del progreso. El giro de guión, la contradicción. La energía solar es presentada como limpia e inagotable. Pero detrás de cada panel hay una historia mucho más oscura. Fabricar un panel fotovoltaico requiere muchísima energía. Y hoy, más del 80% de ellos se producen en China, donde cerca del 60% de la electricidad aún proviene del carbón. En otras palabras, la mayoría de los paneles limpios nacen en humo negro. El tiempo de amortización energética mide cuánto tarda un panel en generar la energía que costó fabricarlo. Según el Instituto Fraunhofer, un panel moderno de silicio fabricado en China paga su deuda energética de 1 a 1.3 años. Y en lugares con radiación alta, como México o España, incluso en menos de un año. Imagina a una familia en Monterrey instalando sus paneles. Sonríen porque su recibo eléctrico bajará. Lo que no ven es que, para fabricar ese panel, al otro lado del mundo ya se emitió el CO2 equivalente a conducir su auto por 6 meses. La limpieza en su techo tuvo un costo invisible a 12.000 kilómetros de distancia. El problema mayor viene al final de la vida útil. Para 2050, el mundo acumulará 78 millones de toneladas de paneles desechados. Suficiente para cubrir una ciudad como Guadalajara bajo 2 metros de escombros brillantes. Hoy, menos del 10% de esos materiales se reciclan, aunque técnicamente podría recuperarse hasta un 95%. La mayoría termina en vertederos. Y si se rompen, liberan plomo y cadmio al agua y al suelo. El villano geopolítico, el conflicto. Más allá de la basura y la huella de carbono, hay otro problema, la dependencia absoluta de China. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, China controla más del 80% del polisilicio, el 97% de las obleas, más del 85% de las células fotovoltaicas y alrededor del 75% de los módulos terminados. Y casi la mitad de todo el polisilicio mundial proviene de Xinjiang. Este dominio no apareció por arte de magia, fue construido a través de décadas de planificación estratégica, subsidios masivos y un control férreo de los costos. En 2022, un parque solar en Texas quedó detenido durante meses. Los paneles estaban listos, los terrenos preparados, las comunidades esperaban luz más barata, pero en la frontera aduanal quedaron atrapados tras un sello rojo, sospecha de trabajo forzoso. Millones de dólares congelados y un futuro energético en pausa. Aquí la historia se vuelve incómoda. Porque no hablamos solo de dependencia económica, sino de dilemas éticos que llegan hasta tu propia casa. Un informe de la Universidad de Sheffield Hallam documentó que muchos fabricantes de polisilicio en Xinjiang participan en programas de transferencia laboral bajo control estatal.
Organizaciones de derechos humanos los califican como trabajo forzoso impuesto a la minoría uigur. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ya incluye el polisilicio chino en su lista oficial de bienes producidos con trabajo forzoso. Y dado que el 95% de los paneles solares usan silicio, la probabilidad de que el panel brillante en tu tejado tenga una conexión directa con esa crisis humanitaria es altísima. Los informes describen a trabajadores uigur, una minoría étnica musulmana que habita en Xinjiang, al noroeste de China, trasladados miles de kilómetros a fábricas bajo estricta vigilancia. Entre ellos, jóvenes que nunca habían visto un panel solar completo, pero que pasaban sus días produciendo el material que iluminaría casas al otro lado del planeta. Energía limpia aquí, a costa de una libertad allá. Hemos pasado de la dependencia geopolítica a un dilema moral que nos toca directamente, la posibilidad de que la energía limpia en nuestro techo esté manchada por una crisis de derechos humanos al otro lado del mundo. Y podríamos terminar la parte crítica del video aquí, con esta conclusión pesimista. Pero eso sería contar solo la mitad de la historia. Porque mientras todos estos problemas definen el presente, en los laboratorios se está gestando el siguiente gran avance tecnológico que podría cambiarlo todo. No te vayas, porque en el capítulo final vamos a entrar al futuro. Vamos a analizar si la tecnología que viene, la perovskita, puede ser la segunda oportunidad para tener una energía solar verdaderamente limpia, sin los pecados originales de la primera. Veremos si las ventanas solares son una fantasía o una realidad inminente, y la respuesta, te lo aseguro, no es un simple sí o no. El futuro de ciencia ficción, el asombro. Mientras los paneles de silicio dominan el mercado, en los laboratorios se está gestando una revolución, las células solares de perovskita. Y esto ya no es ciencia ficción. Lo que empezó como un sueño académico en un laboratorio de Oxford dio un salto histórico en 2024. Oxford PD entregó sus primeros paneles comerciales de perovskita a un cliente en Estados Unidos, demostrando que ese futuro ya empezó a iluminar hogares reales. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos certificó que las nuevas celdas de perovskita combinadas con silicio ya superan el 34% de eficiencia. Para ponerlo en perspectiva, un panel solar normal de silicio ronda apenas el 22%. Pero lo que hace a la perovskita realmente relevante va más allá de la eficiencia, su fabricación consume mucha menos energía y, por tanto, tiene una huella de carbono mucho menor. Sus materiales son abundantes y permiten una cadena de suministro más diversa, reduciendo la dependencia casi total de China, y además no carga con un dilema de derechos humanos. ¿Y las ventanas solares? No son ciencia ficción. Proyectos piloto ya existen en universidades y edificios experimentales en Europa y Asia, y varias startups están trabajando en llevarlas al mercado en la próxima década. Aún falta resolver la durabilidad, pero los primeros prototipos ya iluminan oficinas reales. Lo que ayer parecía fantasía, hoy empieza a tomar forma en el vidrio de nuestros edificios. Reflexión. La energía solar encarna la paradoja de nuestro tiempo, infinita, pero limitada, limpia, pero nacida del carbón, emancipadora, pero controlada por un monopolio. La pregunta no es si la energía solar es el futuro, sino si estaremos listos para enfrentar las sombras que proyecta y cómo resolveremos los dilemas que encontraremos en el camino. ¿Y si la próxima planta de energía solar no se construye en la Tierra? ¿Y si para encender tus luces tuviéramos que minar la Luna y fabricar en órbita? ¿Y si el mismo haz que nos da energía pudiera también apagar un país? Hoy veremos por qué la energía solar espacial ya es una competencia global, como Caltech apuntó un rayo sin piezas móviles con una matriz de microondas, la hoja de ruta de China para operar a escala de gigavatios. La estrategia pragmática de la Agencia Espacial Europea y el papel de la robótica ISAM para fábricas automáticas en el vacío.
También veremos frecuencias reales, riesgos de doble uso y lo que significaría minería lunar o de asteroides para construir ciudades en el cielo. Esto no es teoría, es la nueva infraestructura de poder. El concepto explicado de forma simple. La propuesta tiene una elegancia casi poética. Primero, gigantescas estructuras en órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros de altura, capturan la energía con paneles solares o espejos. Segundo, esa energía se convierte en electricidad y luego en un haz de microondas o de luz láser. Y tercero, ese haz viaja hasta la Tierra, donde lo recibe una antena enorme que transforma nuevamente esa señal en electricidad para inyectarla a la red eléctrica. El resultado sería una fuente renovable capaz de generar energía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si es de noche o si el cielo está cubierto de nubes. Una planta solar que nunca duerme. Hagamos una pausa aquí, la promesa de energía infinita es real, pero esta idea ya desató una nueva carrera espacial. A continuación, verás a las potencias que compiten por ser el nuevo dueño de la energía. La nueva Guerra Fría no está en la Tierra, está en el cielo. La carrera espacial energética ha comenzado. Mientras en la Tierra debatimos sobre paneles solares, en el espacio ya comenzó una carrera por dominar la próxima gran revolución energética. Y como toda carrera espacial, ya tiene su propio momento Sputnik. En 2023, un pequeño satélite del Instituto de Tecnología de California, llamado SSPD-1, realizó algo que parecía imposible. Transmitió energía desde el espacio hasta un receptor en la Tierra con precisión milimétrica. El corazón de ese logro es MAPLE, cuyas siglas significan Experimento de Matriz de Microondas para Transferencia de Energía en órbita baja. MAPLE no apunta con antenas móviles. Lo hace con pura física. Imagina a miles de pequeñas antenas actuando como un coro perfectamente sincronizado, ninguna se mueve, pero cada una canta su nota con una diferencia de 1/1000ª de segundo. Esa coordinación hace que las ondas se sumen en una sola dirección, hacia la Tierra, y se cancelen en todas las demás. Es apuntar con precisión matemática sin una sola pieza móvil. Cuando la señal llegó al receptor instalado en el techo del laboratorio Gordon & Barrymore en Pasadena, los científicos comprobaron que vibraba exactamente en la frecuencia esperada, como si hubieran sintonizado una emisora secreta de radio. Y más aún, la señal traía la huella del desplazamiento Doppler, una ligera variación causada por la velocidad del satélite, que viaja a casi 28.000 kilómetros por hora. Era la prueba final de que el haz venía del espacio. El codirector del proyecto, Ali Ajimiri, lo describió así: fue como llenar un vaso de agua desde la cima de una montaña, sin derramar una sola gota. MAPLE no solo encendió unas luces LED, demostró que podemos dirigir un haz de energía desde el espacio con precisión milimétrica. Ese fue el verdadero salto histórico. Mientras tanto, China avanza con una velocidad implacable. Su iniciativa, llamada Proyecto Persiguiendo al Sol, está liderada por la Academia China de Tecnología Espacial y considerada de interés estratégico nacional. En la ciudad de Bisan, Chongqing, ya opera una instalación de pruebas gigantesca donde se ensaya la transmisión de energía a larga distancia. Esa instalación es para la energía espacial lo que un túnel de viento es para la aviación, un entorno donde se prueban los sistemas a escala real antes de llevarlos al cielo. Su hoja de ruta es clara. Satélites de prueba en órbita baja para 2028. Un sistema de megavatios en órbita geoestacionaria para 2030. Un sistema de gigavatios, equivalente a un reactor nuclear, para 2035. Y una red comercial completa para 2050.
Un miembro de la Academia China de Ingeniería comparó su importancia con la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la más grande del planeta. China no está experimentando, está construyendo el futuro energético del siglo XXI. En Europa, la Agencia Espacial Europea lidera el programa Solaris, que decidirá en 2025 si da el salto a un proyecto a gran escala. Entre sus ideas más ingeniosas está usar espejos orbitales para redirigir la luz solar hacia plantas solares terrestres, extendiendo sus horas de operación antes del amanecer y después del atardecer. Un enfoque más rápido, económico y técnicamente alcanzable. Además, Airbus, el gigante aeroespacial europeo conocido por sus aviones, pero también pionero en tecnología espacial, ya demostró en Alemania una transmisión inalámbrica de energía a 36 metros, suficiente para encender una maqueta de ciudad, producir hidrógeno verde y hasta enfriar una nevera. Puede parecer pequeño, pero es un paso clave. La infraestructura receptora, las rectenas, ya están listas para escalar. Y no podemos olvidar a Japón, pionero silencioso en esta tecnología. En 2015, ingenieros japoneses transmitieron 1.8 kilovatios, suficiente para hervir agua, a más de 50 metros sin cables. Su siguiente hito llegará en 2025, cuando la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón lanzará un satélite de 180 kilos para transmitir 1 kilovatio desde una órbita baja de 400 kilómetros. Debido a su velocidad orbital, la señal solo estará visible unos minutos, por lo que Japón desplegará una red de antenas de 40 kilómetros para seguirlas mientras cruza el cielo. Un acto de precisión milimétrica que refleja su estilo, avanzar poco a poco, pero con exactitud impecable. Una carrera global. En menos de una década, la energía solar espacial ha pasado de ser un sueño a una competencia real. Estados Unidos afina la precisión. China escala la potencia. Europa innova con pragmatismo. Y Japón mantiene la constancia y el perfeccionismo técnico. El cielo se ha convertido en el nuevo campo de batalla energético y la carrera apenas comienza. La carrera es real. Pero detengámonos aquí, porque para construir esta ciudad en el cielo, hay que superar 3 desafíos de ciencia ficción. Te mostraré la minería lunar, los enjambres de robots, y cómo nacerá una nueva industria de reciclaje. En el espacio, no te muevas, porque la ingeniería que vas a ver redefine lo imposible. Los grandes desafíos, cómo construir una ciudad en el cielo. Soñar con recolectar energía solar fuera de la Tierra es fácil. Lo difícil es construir la infraestructura para hacerlo realidad. Cada obstáculo técnico de la energía solar espacial, también conocida por sus siglas en inglés como SBSP, Space Based Solar Power, es en sí mismo una epopeya de ingeniería. El primer desafío es el costo de lanzamiento. Aunque cohetes reutilizables como el Starship de SpaceX prometen reducir el costo por kilo en órbita a solo unos cientos de dólares, aún se necesitarían decenas de miles de toneladas para montar una planta orbital de gigavatios. Por eso, algunos científicos proponen algo aún más ambicioso: fabricar directamente en el espacio. Usar materiales de la Luna o asteroides cercanos para construir los componentes allá arriba, sin subirlos desde la Tierra. Una infraestructura espacial minera que hoy parece futurista, pero que podría cambiar para siempre la economía orbital. Si se logra, sería el equivalente industrial de colonizar el cielo. El segundo gran obstáculo es la eficiencia de la transmisión. Cada conversión de energía, de luz a electricidad, de electricidad a microondas y de vuelta a electricidad, implica pérdidas. Los ingenieros buscan alcanzar una eficiencia superior al 80% en cada etapa, algo que hoy solo se logra en laboratorio. Para lograrlo, se están desarrollando amplificadores de estado sólido más potentes y rectenas inteligentes que minimizan pérdidas, junto con la optimización de frecuencias como 2.45 y 5.8 GHz, las mismas que usan algunas redes inalámbricas.
Eso implica que la energía del futuro podría literalmente viajar en el mismo espectro que hoy usamos para conectarnos a Internet. El tercer desafío es el ensamblaje y mantenimiento. Construir una estructura del tamaño de una ciudad suspendida en el vacío requerirá enjambres de robots capaces de ensamblar módulos, reparar daños por micrometeoritos y reemplazar piezas sin intervención humana. Esta nueva frontera tecnológica se conoce como ISAM, Servicio, Ensamblaje y Manufactura en órbita, y ya es una prioridad para la NASA y varias compañías privadas. El objetivo es que los satélites de energía no sean estructuras estáticas, sino ecosistemas modulares, vivos y reparables. Y el cuarto gran obstáculo es la basura espacial. Si cada planta solar orbital tiene una vida útil de 20 o 30 años, al final de su ciclo podríamos enfrentarnos a la mayor acumulación de desechos de la historia. Las soluciones en desarrollo incluyen enviarlas a órbita cementerio, reciclarlas en órbita o diseñarlas desde el inicio bajo el concepto Design for Disassembly, es decir, pensando en su desmontaje futuro. Mover una estructura de ese tamaño requerirá cantidades enormes de combustible, pero también podría dar origen a una nueva industria del reciclaje orbital. En resumen, la energía solar espacial no es solo un proyecto tecnológico, es un proyecto civilizatorio. Requiere resolver desafíos que antes solo existían en la ciencia ficción: minería lunar, fábricas automáticas en el vacío y robots autónomos que trabajen en el silencio del espacio. Y paradójicamente, esos mismos desafíos son los que hacen que esta idea resulte tan fascinante. La ingeniería es fascinante. La escala es increíble. Pero aquí es donde todo cambia. Detengámonos. Porque hemos hablado del cómo, pero no hemos hablado de las consecuencias. A continuación, vamos a revelar las dos caras más oscuras de este proyecto. Primero, la cara geopolítica, cómo la energía que viene del cielo puede convertirse en el arma definitiva. Y segundo, la cara ética, cómo la promesa de energía limpia podría crear un nuevo tipo de imperialismo. No te vayas ahora, porque la pregunta que vamos a responder no es si podemos hacerlo, sino qué tipo de mundo crearemos si lo hacemos. La geopolítica del Sol orbital. Si la energía solar espacial llega a ser viable, podría terminar con la dependencia mundial de los combustibles fósiles. Países sin petróleo ni gas tendrían independencia energética, mientras que las potencias petroleras perderían influencia. Pero también podrían hacer una nueva forma de dominio: los bloques energéticos orbitales. Quien controle la tecnología podría convertirse en el exportador global de electricidad del siglo XXI. El dilema del doble uso complica aún más el panorama. Un haz, capaz de transmitir gigavatios de energía, también podría usarse como arma. Aunque los defensores aseguran que su densidad sería similar a la luz solar del mediodía, una concentración prolongada podría dañar infraestructura o redes eléctricas. Y el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe armas nucleares en órbita, no regula con claridad estas tecnologías. El vacío legal está servido, y con él, una nueva carrera por el poder energético en el cielo. Dilemas éticos y sociales. La promesa de la energía solar espacial es deslumbrante: energía limpia, inagotable y accesible incluso para comunidades remotas o zonas devastadas. Pero también plantea un riesgo evidente: ¿quién controlará esa energía? El costo inicial será gigantesco, por lo que los primeros beneficiarios serán las naciones más ricas. ¿Compartirán esta tecnología a precios justos o la usarán para reforzar su dominio económico? Podría ser una herramienta de desarrollo global o el nacimiento de un nuevo imperialismo energético. A esto se suman las preocupaciones ambientales: cada lanzamiento masivo dejará huellas en la atmósfera superior.
El haz de microondas requiere estudios sobre sus efectos a largo plazo en humanos, aves e insectos. Y las megaestructuras orbitando la Tierra podrían afectar la astronomía óptica y de radio. Finalmente, surge la pregunta más profunda: ¿quién debe gobernar esta tecnología? ¿Una autoridad internacional o las corporaciones y estados que lleguen primero? El desafío de gobernanza será tan importante como el tecnológico. Reflexión. La energía solar espacial es la promesa de una civilización que mira hacia arriba en busca de su futuro. Una fuente limpia, continua y universal, que podría liberar al mundo o dividirlo aún más. Dejemos 3 preguntas abiertas. ¿Podremos superar los desafíos técnicos y económicos para convertir esta visión en realidad? ¿Quién controlará la llave de esta nueva energía global? ¿Logrará la humanidad convertir el sol orbital en un bien común o en un nuevo monopolio suspendido sobre nuestras cabezas? La respuesta, por ahora, sigue allá arriba, en el cielo que soñamos conquistar. ¿Y si existiera una fuente de energía tan poderosa como el sol, pero aquí, en la Tierra? Una energía limpia, abundante y virtualmente inagotable. Una energía sin emisiones de carbono, sin residuos radiactivos de larga duración y sin riesgo de explosiones catastróficas. Una energía capaz de alimentar ciudades enteras durante millones de años. Esa promesa se llama fusión nuclear, pero ¿es realmente posible lograrla? ¿O estamos persiguiendo un sueño tan brillante como inalcanzable? Hoy vamos a explorar a fondo esta fascinante tecnología que podría cambiarlo todo. Y lo haremos con objetividad, con datos reales, y con una pregunta provocadora en mente: ¿la fusión nuclear es nuestra salvación o nuestra mayor ilusión científica? ¿Qué es la fusión nuclear? Para entenderla, primero hay que diferenciarla de su prima menos simpática, la fisión nuclear. La fisión, que usamos hoy en reactores nucleares, consiste en romper átomos grandes para liberar energía. Pero eso genera residuos radiactivos peligrosos y riesgos de accidentes que la historia no olvida. La fusión, en cambio, hace lo opuesto: une núcleos atómicos pequeños, como los del hidrógeno, y al hacerlo, libera una cantidad gigantesca de energía. Es el proceso que alimenta al Sol. Literalmente, sin fusión, el Sol no brillaría. Aquí en la Tierra, los elementos más utilizados en los experimentos son el deuterio y el tritio, formas del hidrógeno. Cuando se fusionan, crean helio y liberan una energía que supera por mucho a cualquier otra fuente conocida. Para que te hagas una idea, un solo vaso de agua contiene suficiente deuterio como para generar la energía equivalente a 1 tonelada de petróleo. Sí, suena a ciencia ficción. Pero es física, y ya se ha logrado en laboratorios. El problema es lograrlo de forma controlada, segura y rentable. ¿Por qué la fusión nuclear es tan difícil? La fusión requiere condiciones extremas. Temperaturas de más de 150 millones de grados Celsius, 10 veces el núcleo del Sol. Presiones altísimas. Y una forma de contener el plasma, ese estado de la materia donde los átomos se desintegran y liberan sus núcleos. Pero contener plasma es como intentar sostener una bola de fuego con imanes, sin tocarla. Por eso, los científicos han desarrollado tecnologías para lograr este desafío casi imposible. ¿Cuáles son las tecnologías de fusión? Ahora veamos cuáles son las tecnologías de fusión. La primera es tokamak, la considerada más avanzada hasta ahora. Es un enorme anillo metálico donde campos magnéticos mantienen al plasma suspendido.
El proyecto más ambicioso se llama ITER, en Francia, con participación de más de 35 países. Su objetivo, demostrar que es posible generar más energía de la que consume. Y producirla de manera estable durante minutos, no milisegundos. La segunda tecnología de fusión es Stellarator. En Alemania, otro camino, el Stellarator, aún más complejo, pero con la ventaja de mayor estabilidad a largo plazo. El reactor Wendelstein 7X es uno de los grandes logros europeos. La tercera es fusión por láser. En Estados Unidos, el enfoque es otro, fusión por láser. El laboratorio NIF ha logrado lo impensable, hacer que una cápsula de hidrógeno colapse por rayos láser y genere más energía de la que se usó. Un hito que, aunque experimental, marca un antes y un después. Y luego están las empresas privadas como Elion, TA Technologies y Commonwealth Fusion. Son startups que apuestan por diseños más simples, más baratos y más rápidos de implementar. Algunas prometen generar electricidad de fusión antes de 2030. ¿Exageración? ¿Revolución? Aún no lo sabemos. Una nueva carrera global. Como en la carrera espacial del siglo XX, ahora estamos viendo una carrera energética del siglo XXI. Estados Unidos de América con su poder tecnológico. China, que avanza a un ritmo acelerado con sus propios tokamaks y planes de reactor comercial. Europa, con ITER y futuros proyectos como DEMO. Corea del Sur, que ha roto récords de tiempo en confinamiento de plasma. Otros países con sus propios proyectos de fusión nuclear son Japón, India y Reino Unido. La pregunta: ¿quién logrará dominar el sol artificial primero? Y más aún, ¿será esta carrera energética más decisiva que la carrera espacial? Comparativa con otras energías. Veamos esto con claridad. La energía solar y la energía eólica son baratas, pero dependen del clima. La fisión es potente, pero peligrosa y contaminante. La energía proveniente del gas natural contamina. Las baterías son costosas y requieren minería intensiva. Por todo lo anterior, la fusión nuclear, en teoría, lo tiene todo. Primero, no emite carbono. Segundo, no produce residuos tóxicos. Tercero, no depende del clima. Cuarto, no usa combustibles fósiles. Y quinto, no puede explotar. ¿El único problema? Aún no existe a escala comercial. Límites y críticas. No todo es entusiasmo. ITER ha costado más de 20.000 millones de euros y aún no genera electricidad. Tritio, uno de los combustibles, es escaso y radiactivo. Los materiales deben resistir condiciones extremas por años. Y muchos expertos se preguntan, ¿no sería mejor invertir esos recursos en tecnologías que ya funcionan? Una crítica frecuente es: la fusión nuclear siempre será la energía del futuro, porque nunca se concreta en el presente. ¿Es una inversión sabia o una apuesta tecnológica sin garantía de retorno? ¿Cuándo llegará a nosotros la fusión nuclear? Los plazos más realistas indican que, entre 2035 y 2045 podría haber los primeros reactores piloto conectados a la red. Entre 2045 y 2060 podría comenzar su adopción comercial en algunos países. ¿Fusión en Latinoamérica? Tal vez hasta la segunda mitad del siglo. La paciencia es parte del costo de esta apuesta. ¿Y América Latina dónde queda?
Latinoamérica enfrenta una gran oportunidad. Aunque no tenemos reactores propios, sí podemos formar científicos, participar en colaboraciones, desarrollar materiales, tecnologías de control, simulaciones. Podemos estar en la cadena de valor. Y si no entramos ahora, tal vez después sea demasiado tarde. Queremos importar energía en el futuro o desarrollarla aquí. El papel de la inteligencia artificial. ¿Sabías que la inteligencia artificial es clave en la fusión nuclear? Entre los procesos complejos que la inteligencia artificial se encarga de gestionar se encuentran los siguientes. 1. Ayuda a controlar el plasma, que es extremadamente inestable. 2. Predice fallos antes de que ocurran. 3. Optimiza el diseño de reactores con millones de simulaciones. 4. Automatiza procesos de operación y mantenimiento. La IA no solo impulsa la ciencia, también la vuelve posible. Implicaciones industriales y sociales. Cuando se logre la creación de energía de fusión, el impacto será monumental y se tendrán entre otras las siguientes ventajas: electricidad barata y constante las 24 horas. Descarbonización de industrias pesadas como el acero y el cemento, reducción del precio de la electricidad global, menos conflictos por petróleo y gas, reconfiguración geopolítica, el poder ya no dependerá del petróleo, sino del conocimiento. ¿Sueño o realidad próxima? Hoy, estamos más cerca que nunca. Se han logrado igniciones. Se han contenido plasmas durante minutos. Se han superado récords históricos, pero ¿bastará? ¿Llegará a tiempo para frenar el cambio climático? ¿Será la energía limpia que necesitamos o una idea demasiado costosa para concretarse? Reflexión. La fusión nuclear es más que una fuente de energía. Es un símbolo del potencial humano, de lo que podemos lograr cuando la ciencia, la tecnología y la cooperación se unen. No es una apuesta fácil, ni una solución mágica, pero tal vez sea la única capaz de iluminar el futuro sin quemar el planeta. Porque si algún día logramos encender ese sol artificial, entonces sí, la humanidad habrá creado la fuente de energía más poderosa, limpia y duradera de toda su historia. Y eso, sin duda, valdrá cada segundo de este viaje.